Bueno, si les parece bien, comenzamos. Muchas gracias por asistir a los seminarios IRNAT. Hay gente de distintos lugares del país y de todo el mundo. Hay algunas personas que no veíamos hace un tiempito. Hola, Georg de Suecia. Bueno, un montón de gente. Así que esto es lo lindo que tiene este espacio virtual. Y bueno, hoy nos va a hablar Juan Ignacio Agüero. Él está en Buenos Aires terminando su doctorado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y nos va a contar un panorama general de algunos resultados de su tesis y dónde se encuentra, eh, con muchas ganas de recibir sugerencias y comentarios a mejora. Bueno, Juani, adelante, éxitos. Tal vez conviene que mientras Juan esté hablando, que todos y todas apaguemos las cámaras y los micrófonos, y después cuando Juan termina, ahí podemos prender la cámara para hacer preguntas, o felicitarlo, o decir hola. Bueno, gracias. Abrazo. La segunda Adelante. sobre todo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Agradecido que participe Georg, que la verdad que arrancamos a trabajar juntos. Y bueno, les comparto pantalla y comenzamos con el seminario. Voy a abrir primero la presentación. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, comenzamos. Bueno, el título del seminario sí es Abejas invasoras y manejo forestal en matorrales norpatagónicos. Como les comentó Lucas, la idea es, bueno, dar un pantallazo de los resultados de mi tesis, ¿sí? Y presentarles también las conclusiones, así que cualquier comentario más que bienvenido, y bueno, también preguntas en general. Bueno, a modo introductorio, las interacciones planta-polinizador, sí, estas interacciones mutualistas, son vitales para tanto el ser humano como el mantenimiento de la biodiversidad. ¿Sí? Dos ejemplos concretos es que el 87% de las angiospermas, ¿sí? Las plantas que describimos con flor, dependen de polinizadores para su reproducción, y desde un lado más productivista, tenemos que considerar que el 70% de los cultivos dependen, en un menor o mayor grado, de polinizadores para obtener sus rendimientos. A pesar de la importancia de estos sistemas, ¿sí? También son vulnerables a la presencia de abejas invasoras, es decir, abejas que ingresan a un ecosistema, ¿sí? Se naturalizan y aumenta su densidad. Dos ejemplos concretos importantes es la abeja melífera de la miel que vemos aquí abajo, y también abejorros del género Bombus, ¿sí? Son importantes invasores. En general estas especies tienen características que son el hecho de ser eusociales, es decir, especies que tienen cierta organización social y que también les permite alcanzar una alta densidad. Son especies generalistas, lo cual significa que pueden hacer uso de una gran diversidad de plantas una vez que ingresan a una región, y también tiene importancia económica, es decir, nosotros hacemos uso de estas especies, y esto es lo que propició que se esparzan, ¿sí? A nivel de todo el globo, prácticamente, en especial la abeja melífera. Lo que ocurre es que estas abejas pueden disturbar las interacciones planta-polinizador, es decir, pueden tener impactos negativos y también positivos, así como los que conocemos, como es la polinización, ese servicio es positivo, pero también puede tener impactos negativos si, por ejemplo, roban polen, es decir, extraen polen, pero no polinizan esa especie, lo cual para la planta tiene un costo negativo. Y un impacto positivo en otro componente de estas interacciones, es decir, en otras abejas, que como comparten nichos, obviamente se pueden dar situaciones de competencia. Cuando las abejas invasoras que alcanzan densidades altas extraen recursos, pueden competir con otros visitantes florales. Además de este factor, sí, los ecosistemas, debido a nuestro uso, están siendo constantemente intensificados en uso. Particularmente los ecosistemas forestales son ecosistemas muy manejados, y la cosecha de biomasa, es decir, la extracción, por ejemplo, de leña o de madera, es un disturo que puede afectar también a estas interacciones. Por un lado, si nos enfocamos, por ejemplo, en la cosecha de biomasa, esto puede provocar modificaciones en los atributos de las plantas y en los polinizadores, lo cual obviamente va a tener consecuencias en su interacción, particularmente en el proceso de polinización. Por otro lado, y
al respecto es un tema bastante novedoso, es, bueno, estos disturbios, ¿cómo interactúan con las abejas invasoras? Es decir, los estudios hasta ahora se han enfocado de manera individual, por un lado en abejas invasoras y otro en disturbios, ¿sí? En lo que es ecología de disturbios. Ahora la pregunta es, cuando ocurren estos dos fenómenos al mismo tiempo, ¿hay una interacción? Es decir, ¿se producen impactos más altos de los que serían individualmente o no? Simplemente son impactos aditivos. Por ejemplo, se sabe que los disturbios pueden incrementar la densidad de plantas exóticas en un ecosistema, y esto se ha hipotetizado que puede propiciar, ¿sí?, el establecimiento de abejas invasoras. Bueno, a modo general, el objetivo general de mi tesis fue evaluar el efecto de las abejas invasoras sobre las interacciones planta-polinizador en matorral mixto norpatagónico, ¿sí?, de los matorrales del norte de la Patagonia, bajo distintas intensidades de cosecha. Intensidades de cosecha, sí, es un tipo de manejo forestal, donde se extrae material leñoso. Y teníamos tres objetivos específicos. Por un lado, el objetivo 1 era identificar los impactos y mecanismos asociados a la abeja melífera, la abeja invasora más importante, por lo menos actualmente. El segundo objetivo fue evaluar el rol de la abeja melífera y los abejorros exóticos, dos especies de género Bombus, sobre visitantes florales en 3 especies vegetales del matorral. Y el objetivo 3 consistió en determinar experimentalmente cuál era el efecto de distintas alternativas de manejo, ¿sí?, sobre la densidad de flores nativas y exóticas, y también de visitantes nativos y exóticos. Bueno, ¿qué preguntas llegan a nuestro objetivo 1? Por un lado, nos preguntamos cuáles eran los impactos y cuál era la bibliografía que aportaba la evidencia existente hasta el momento, cuáles eran los mecanismos que explicaban esos impactos, si los impactos vinculados a la abeja melífera se registraron solo fuera del rango de origen de la especie, o también existían esos impactos en lugares donde la especie era nativa, y también qué factores estas respuestas. Para ello llevamos a cabo una revisión bibliográfica, ¿sí?, que también ya publicamos. Perdón, no sé si lo aclaré, pero bueno, la abeja melífera para nuestro continente obviamente es una especie exótica. Bueno, ¿qué mecanismos identificamos? Por un lado, los mecanismos vinculados a visitantes florales eran 3. La transmisión de parásitos y patógenos, es decir, esta abeja puede propiciar, ¿sí?, la transmisión de nuevos agentes a otras especies de abejas, lo cual impacta negativamente su fitness. Luego también la competencia por interferencia, esto tiene que ver con el comportamiento cuando visitan las mismas flores, si se desplazan entre sí distintas especies de abejas. Ese es un impacto que ha sido muy sugerido en el pasado, pero que hay muy pocos ejemplos concretos y hay poca evidencia en que esto suceda. Y sí, un impacto importante es la competencia por recursos, ¿sí? Este mecanismo es el que tiene más aval, digamos, hasta ahora, y ocurre cuando obviamente al utilizar polen y néctar, tanto especies de abejas silvestres como la abeja melífera, ocurre la competencia. Por otro lado, sobre planta identificamos 4, que era el robo de polen y o néctar, ¿sí?, cuando la abeja melífera, extrae polen o néctar, pero a cambio no poliniza a la planta. La promoción de la geitonogamia, esto tiene que ver con el comportamiento de la especie, que si visita las mismas flores de un mismo individuo, esto puede tener consecuencias genéticas para la planta si tiene un cierto nivel de autoincompatibilidad. Por otro lado, el incremento de la abundancia de los pueblos polinizadores, este es un mecanismo asociado a impactos positivos. Obviamente la abeja melífera, como sabemos, la podemos ver en nuestros jardines, poliniza una gran diversidad de plantas, incluso en lugares donde ha sido introducida, y también colabora en la polinización de una gran cantidad de cultivos. Entonces, claramente, esto es un impacto beneficioso. Y finalmente otro mecanismo que ha sido muy hipotetizado, pero existen pocos ejemplos concretos de que ocurre, es el incremento del polen heteroespecífico. ¿Esto en qué consiste? Esta especie es considerada generalista, visita muchas especies, entonces se ha hipotetizado que al visitar distintos individuos, distintas especies, puede ir llevando polen de mezcla, es decir, polen de distintas especies entre ellas, lo cual obviamente para la planta no tiene un efecto positivo porque no puede reproducirse con polen de otra especie. Entonces, este es un impacto que ha sido sugerido pero poco evaluado. Particularmente los impactos ocurren dentro y fuera de su rango de origen, es decir, que en lugares donde es exótica esta especie, ocurren impactos negativos, pero también ocurren donde esta especie es nativa. Esos impactos a veces están más relacionados a su nivel de densidad, es decir,
en lugares donde es nativa, pero se incrementa su densidad a niveles no naturales, por ejemplo, por el ingreso de colmenas, para polinización de cultivos, se ve que eso trae impactos negativos. Entonces, dos factores moduladores importantes son la densidad y, por otro lado, la disponibilidad de recursos, particularmente vinculado a la competencia, justamente por los mismos. En lugares donde escasean los recursos, por ejemplo, en paisajes agrícolas, donde el número de diversidad de especies de plantas es menor, bueno, ahí se ha visto que los impactos negativos son mayores. Estos dos factores son importantes porque van a estar vinculados a nuestros próximos objetivos. Bueno, ahora les presento el sitio de estudio donde llevamos a cabo nuestros experimentos de los próximos objetivos, que son los matorrales mixtos de Nothofagus antárticas y estos matorrales del norte de la Patagonia. Se caracterizan por una alta diversidad de especies de plantas, las cuales dependen en gran medida de la polinización animal, es decir, un gran número de especies dependen de polinizadores para su reproducción, lo cual es raro en sistemas templados. Son sistemas asociados a centros urbanos, por lo cual son generalmente disturbados, y tienen un potencial productivo que ha sido poco explorado. En cuanto a la legislación actual, estos sistemas deben ser manejados sustentablemente, entonces una serie de estudios llevados a cabo por el grupo están en esa línea ¿sí? de investigación. Estos sistemas se caracterizan por presentar 3 abejas invasoras. La abeja melífera, que ya ingresó en el 1850 aproximadamente, obviamente, y más actualmente es el ingreso de 2 especies de abejorros exóticos, Bombus ruderatus y Bombus terrestris. Bueno, en base al objetivo 2 nos preguntamos, en estos ecosistemas, en los matorrales mixtos, ¿cuál era? ¿Cómo puede afectar la diversidad del vecindario floral al comportamiento de los visitantes exóticos y nativos? Es decir, en estos sistemas, la diversidad de flores, ¿cómo influía en su comportamiento? Luego evaluamos si existía una potencial competencia entre visitantes nativos y estas especies invasoras, cuál era el efecto en la polinización y en el éxito reproductivo, finalmente, de 3 especies del matorral. Para ello nos enfocamos en un sitio de matorral denominado el Follet, ¿sí? en la provincia de Río Negro, y estudiamos 3 especies, 2 nativas, que son Oxalis valdiviensis y Muticia spinosa, y una especie exótica que es Cirsium vulgare, o comúnmente conocido como cardo. Y nos enfocamos en estudiar las visitas de 3 grupos, la abeja melífera, los abejorros exóticos y los polinizadores nativos. Para ello, elegimos 16 individuos de cada una de las especies, con un con un vecindario floral diverso, donde evaluamos la tasa de visita de cada grupo, la deposición de polen con específico y heteroespecífico y el éxito reproductivo. Bueno, ¿qué encontramos? Un primer resultado importante fue que las abejas invasoras pueden o igualar a los visitantes nativos en número de visitas o incluso superarlos. Por ejemplo, en el caso de Oxalis valdiviensis, vemos que la abeja melífera iguala a los polinizadores nativos en visitas. En Muticia spinosa vemos que las abejas invasoras superan o igualan a los visitantes nativos. Y en cardo ya vemos una mayor dominancia de las visitas. O sea, claramente los 2 grupos de abejas invasoras se integran fácilmente y son importantes visitantes. Luego evaluamos la deposición de polen con específico, es decir, el polen que es útil para la especie, que es de su misma especie, obviamente, y polen heteroespecífico, el polen de otras especies que no era la misma en cuestión. Y el éxito reproductivo. ¿Qué encontramos? Que la deposición de polen con específicos fue alta, ¿sí? Especialmente en el caso de Oxalis valdiviensis, vean los valores de los números, para las 3 especies. Para el caso de polen heteroespecífico encontramos valores bajos para Oxalis, en proporción obviamente al número de polen con específico, y alto para Muticia spinosa y Cirsium vulgare. Y en cuanto al éxito reproductivo, encontramos un éxito reproductivo de nivel medio para Oxalis y para Muticia, y alto para cardo. Sobre todo para Muticia este resultado nos llamó la atención porque el polinizador que se había sugerido nativo por excelencia de esta especie, que es Bombus albomi, está en declive, ¿sí? Nosotros no censamos prácticamente ningún individuo en esta especie, y sin embargo encontramos que su éxito reproductivo era medio. Luego llegamos acá a un análisis de sendero para vincular cómo la tasa de visitas se vinculaba a las distintas variables que medimos, y encontramos que
La tasa de visitas generalmente respondía positivamente a la diversidad del vecindario floral, es decir, el recurso que rodea a cada individuo de cada especie muestreada es importante. Por otro lado, encontramos una relación positiva entre la tasa de visita a la abeja melífera y el polen con específico, lo cual nos da la idea de que esta especie contribuye a la polinización. Este resultado, perdón, no aclaré, es para la especie Oxalis valdiviensis. Y luego encontramos algo de manera contraria a lo que sugiere la bibliografía, que es una relación negativa entre la tasa de visita de la abeja melífera y la deposición de polen heteroespecífico en la especie de cardo, ¿sí? En Cirsium vulgare. A modo de conclusiones importantes del objetivo 2, bueno, la primera conclusión es que la diversidad del vecindario floral tiene un fuerte efecto en el comportamiento, y esto un poco ya lo habíamos planteado en el primer objetivo, en la revisión bibliográfica, donde planteamos que obviamente los recursos, la disponibilidad van a estar modulando estas respuestas. En este caso tiene un efecto positivo en las tasas de visita, las incrementa. Que las abejas invasoras pueden contribuir en la polinización, por lo menos esto es claro en el ejemplo de Oxalis valdiviensis, y también en que no encontramos limitación polínica en cuanto a cantidad en ninguna de las especies, y finalmente que el éxito reproductivo no se encuentra comprometido a las necesidades estudiadas, por lo menos de estas especies, es decir, no encontramos valores de éxito reproductivo bajo. Bueno. En el objetivo 3, este ya es un estudio a escala de comunidad. En lo que nosotros evaluamos fueron las respuestas de las plantas y los visitantes florales a distintas intensidades de cosecha, ¿sí? Que simulan distintas alternativas de manejo, es decir, cuánto, si uno extrae poca o más leña de los matorrales. Teníamos 3 preguntas. Si la intensidad de cosecha iba a incrementar particularmente la densidad de abejas invasoras. Otra pregunta era si este efecto iba a estar mediado por la densidad de flores de plantas exóticas, es decir, nos preguntamos si el disturbio va a incrementar la densidad de plantas exóticas y por lo tanto la densidad de visitantes invasores, y finalmente nos preguntamos si esos efectos iban a ser constantes a lo largo de la temporada de floración. Es decir, en los meses de primavera a verano, si este efecto se mantenía constantemente, esta respuesta o no. 2 hipótesis a tener en cuenta es la de complejos invasores, para entender estas preguntas, perdón, y otra vinculada a la variabilidad temporal de las interacciones. La hipótesis de complejos invasores lo que postula es justamente esto, en que las especies de plantas exóticas y las abejas invasoras, ¿sí?, tienen una relación positiva particular, es decir, se vinculan más entre sí que con otras especies. Esto, obviamente, una especie que ingresa, de planta que ingresa a un ecosistema y encima tiene un polinizador exótico que la favorece, esto ayuda a su establecimiento y a la vez le está ofreciendo recursos a las abejas invasoras, es decir, se ayudan mutuamente. Esta es la hipótesis de complejos invasores. Y como demostró Morales, ¿sí? Carolina Morales, perdón, esta interacción se puede verse potenciada por disturbios, porque los disturbios justamente están incrementando la densidad de plantas exóticas. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que las interacciones planta-polinizador se caracterizan por una gran variabilidad temporal, lo cual está vinculado a aspectos finológicos, por ejemplo, al recambio de especies. Los visitantes florales no son lo mismo a lo largo de la temporada floral, entonces por lo tanto las interacciones que ocurren van variando. Y esto puede tener un efecto, una interacción, perdón, con los disturbios, entonces las respuestas a los disturbios van a variar según el periodo de la temporada en el que nos enfoquemos. Bueno, para esto llevamos a cabo un estudio experimental en 3 sitios distintos, ¿sí? Que los denominamos, bueno, Foyel Sur y Foyel Norte, que corresponden a 2 lados de una ladera ubicada en el Foyel, ¿sí? Que obviamente la exposición de la ladera trae consecuencias en la composición de especies, en características también ambientales, y principalmente en la productividad de estos ecosistemas. Y otro ubicado, ¿sí?, en un valle, que es Repollos, y si, a modo de resumen, para que tengan en cuenta, es que si los ordenamos a nivel de productividad, es decir, de biomasa que producen, vienen en orden decreciente Foyel Sur, Foyel Norte, y el menos productivo Repollos. En cada sitio delimitamos 8 parcelas, y llevamos a cabo 4 tratamientos, cada uno con su repetición. Tratamientos consistieron en distintas intensidades de cosecha, es decir, se removía distintos valores de biomasa, 0, o sin remoción, perdón, 30%, 50% y 70% de remoción. Para llevar a cabo esos objetivos realizamos censos de vegetación y censos de visitantes florales, es decir, evaluamos cómo iba variando la disponibilidad de recursos
a lo largo de las temporadas, esto se hacía cada 15 y 20 días, es decir, veíamos qué individuos estaban en flor, cuántas flores había, y en cada especie de planta con polinización biótica evaluamos sus visitantes florales semanalmente. Esto lo realizamos durante 4 años, es un trabajo que tenemos en conjunto con Carolina Cowling, que es otra doctorando, y durante los meses de primavera-verano. Bueno, ya para el análisis de los datos, dividimos, ¿sí? Clasificamos, perdón, la densidad de flores de 4 grupos de plantas según su hábito de crecimiento, es decir, árboles, arbustos, herbáceas y herbáceas exóticas. Herbáceas exóticas no es porque, perdón, la clasificación de herbáceas exóticas es porque no había especies en abundancia de árboles o de arbustos exóticos, por eso es que determinamos solo herbáceas exóticas. Aparecían muy esporádicamente y no tenían influencia, ¿sí?, en las visitas. Y en cuanto a los visitantes, los clasificamos según su morfotipo en los 2 grupos de abejas invasoras, abeja melífera y abejorros exóticos, y luego teníamos los himenópteras silvestres, ¿sí? Estas son abejas y el resto, perdón, de abejas y de avispas silvestres, coleópteras, ¿sí? Escarabajos, sírfidos, otros dípteros, ¿sí? El resto de las moscas que no eran sírfidos, y hormigas. Luego estimamos la densidad de flores, utilizando ambos censos, se hizo esto, los de vegetación y los de visitantes, y también la densidad de visitantes, para obtener los valores del número de flores o de visitantes por hectárea. Bueno, en cuanto a los primeros resultados, sí, hay mucha información en este gráfico, pero lo que quiero que se enfoquen es, en el panel superior están los datos de la densidad de flores, ¿sí? De cada sitio, Follel Sur, Follel Norte y Repollos, para los 3 meses más importantes de la temporada floral, noviembre, diciembre y enero. En cambio, en el panel inferior, sí, tenemos la densidad de visitantes florales. Importante el panel superior es que observamos que la densidad de árboles en flor es importante para los sitios Follel Sur y Follel Norte. No así para el sitio de los repollos, lo cual claramente tiene un efecto en la disponibilidad de recursos. Son mucho más ricos, digamos, en recursos los sitios Follel Sur y Follel Norte. A su vez, lo que encontramos, y esto es vinculado a los aspectos fenológicos que antes mencionaba, es que la floración de los árboles en los sitios Follel Sur y Follel Norte finaliza para el mes de enero. Entonces, esto claramente va a tener consecuencias en la comunidad. Por otro lado, y vinculado a los visitantes florales, quería destacar que la ausencia, ¿sí?, del recurso floral de árboles en el sitio de los repollos claramente tiene consecuencias, ¿sí?, en la densidad de visitantes es mucho menor. Perdón. Y otra cosa que evaluamos y que no observamos es que no encontramos un patrón de las abejas invasoras y de los tanto de la abeja melífera como de los abejorros exóticos. Es decir, no es que tienden a aumentar a lo largo de la temporada, no hay un patrón específico. Bueno, acá lo que les muestro son los resultados, ¿sí?, de cada grupo de planta, ¿sí?, de la densidad de flor de cada grupo de planta a la intensidad de cosecha. En el eje X tenemos la intensidad de cosecha, ¿sí?, estos valores de hasta el 70%, y en el eje Y la densidad. Con relación a las herbáceas exóticas, si bien nosotros esperábamos que el efecto siempre fuera una respuesta positiva creciente a la intensidad de cosecha, encontramos que en realidad el efecto depende del sitio. En algunos sitios se incrementó, en otros tenía respuestas intermedias, y en algunos sitios no hubo efecto. Si encontramos, ¿sí?, de manera contraria a lo que esperábamos, una respuesta consistente y positiva en las herbáceas nativas, es el grupo que más aumentó en la densidad de flores de este grupo. También encontramos una respuesta consistente y positiva en arbustos nativos, pero de menor magnitud que las herbáceas, y encontramos que los árboles, por lo menos para los sitios donde son importantes miembros de la comunidad de plantas, que eran Follel Sur y Follel Norte, no encontramos una respuesta a la intensidad de cosecha. Luego evaluamos los 2 grupos de abejas invasoras y encontramos que la abeja melífera no tuvo respuesta a la intensidad de cosecha, pero sí la densidad de abejorros para 2 de los sitios. En el gráfico anterior, perdón, me faltó aclarar que algo que nos llama la atención es que no encontramos prácticamente visitas de abejorros exóticos en el sitio de los repollos, ¿sí? En ese sitio está ubicado en el valle, que era menos productivo. También encontramos una respuesta positiva y consistente para el grupo de los himenópteros silvestres. Ya evaluando otros grupos, ahí la variabilidad de respuestas es mayor. En el caso de los sírfidos encontramos una respuesta similar a las abejas invasoras y nativas, que es una respuesta positiva.
Y en el caso de los dípteros, coleópteros y hormigas, ya la respuesta iba a depender. Generalmente fue positiva, pero dependía del sitio y o del mes. Conclusiones de este objetivo. Bueno, en primer lugar, vimos que la intensidad de cosecha tiene un efecto predominantemente positivo en determinados grupos de visitantes florales, en parte debido a que aumenta principalmente la densidad de herbáceas nativas, de flores de herbáceas nativas. Entonces, lo que hipotetizamos es que esta respuesta está vinculada más al generalismo de las interacciones planta-polinizador que a los complejos invasores. Es decir, la hipótesis de complejos invasores postulaba que el disturbio va a incrementar la disponibilidad de flores en todos los sitios de flores exóticas, perdón, y esto iba a incrementar la densidad de abejorros exóticos, o de la abeja. Esa respuesta que encontramos es que lo que responde siempre positivamente al disturbio es la densidad de flores nativas, principalmente herbáceas, y que hay un incremento en base a este recurso de los abejorros exóticos. Otro resultado importante es que la estacionalidad, sí, el mes estudiado siempre tuvo una respuesta muy importante en explicar la variación de la densidad de los visitantes, pero a pesar de esto no encontramos una interacción entre el mes, es decir, la estacionalidad, o la temporada, perdón, el periodo de la temporada floral, con la intensidad de cosecha. Los efectos de la intensidad de cosecha generalmente eran independientes del mes en que se estudiaba. Bueno. Ya en base a los resultados de mi tesis, ¿sí? Y esto es vinculado a, bueno, qué importancia tienen los resultados de esta tesis y de los trabajos llevados a cabo hasta ahora para el manejo de los matorrales, y esto es una implicancia local. Y lo que les quería mostrar un poco, esto que estamos explorando ahora con Lucas, es, acá lo que dice es un resumen, incorporé las variables estudiadas por otros investigadores, ¿sí? Que abajo están citados, sobre distintas variables que también fueron estudiadas, su respuesta a intensidad de cosecha. Entonces, sumando esos datos a los de mi tesis, lo que evaluamos es, bueno, esto es un gráfico de radar, lo que se observa en cada eje, ¿sí? Corresponde a la intensidad de cosecha, 0, 30, 50 o 70. Entonces lo que evaluamos es, el eje representa a qué valor de intensidad de cosecha se maximiza una variable. Por ejemplo, si evaluamos la densidad de herbáceas nativas, vemos que se maximiza el 70%. Y esto lo hicimos para cada sitio. Lo que acá queríamos mostrar es que la intensidad de cosecha podemos ver que maximiza una gran diversidad de, de variables, muchas vinculadas a la producción de la oferta energética y otras vinculadas a el mantenimiento de la biodiversidad, como puede ser la diversidad de plantas funcional y taxonómica, ¿sí? Esto fue evaluado por Verochillo. Y este trabajo lo hicimos para cada uno de los sitios, Follel Sur, Follel Norte y Repollos. Acá lo que les quiero mostrar es que si bien se maximizan variables en cada uno de los sitios, otras no, es decir, hay otras variables que se maximizan, perdón. Por ejemplo acá, este grupo de variables se maximiza sin cosecha, es decir, su valor máximo es cuando uno no extrae material leñoso. Bueno, volviendo a la idea anterior, perdón. Si bien se maximizan ciertas variables, es importante considerar que esta maximización depende del sitio. Hay sitios que, es decir, son más tolerantes, como puede ser Follel Sur, al disturbio, y otros que son menos tolerantes. Es decir, la maximización de variables ocurre a valores más bajos de la intensidad de cosecha, lo cual nos da una idea de que la tolerancia de los sitios al disturbio es variable. Bueno, ya llegando al final, sí, y retomando un poco los objetivos anteriores, acá planteo una conclusión, sigo las conclusiones generales, y es que las abejas invasoras fácilmente pueden integrarse a las comunidades y convertirse en importantes visitantes florales, incluso dominando las visitas, como vimos en el capítulo 2, perdón, en el objetivo 2. Esto puede conducir a una serie de impactos diversos, los cuales pueden ser positivos o negativos, esto lo vimos en el capítulo, perdón, el objetivo 1 y 2, y que estos impactos son denso dependientes, es decir, dependen del valor de densidad de cada especie. Debido a esta característica es que los disturbios antrópicos, particularmente aquellos que modifiquen el recurso floral nativo y exótico, pueden modificar dichos impactos, obviamente al estar mediando los valores de densidad de las abejas invasoras. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Abrimos espacio para preguntas, pueden pedir la palabra en el chat y los voy nombrando para que hablen, o directamente pueden escribir su pregunta en el chat y yo la leo, como prefieran. Dale, Anaí, adelante. Gracias. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué lindo trabajo el que hiciste. Te quería hacer una pregunta. Bien, ¿vos? Sí. Te quería hacer una pregunta. Cuando, creo que era el objetivo 1, que hablabas de las visitas de abejas nativas versus exóticas. Te quería preguntar, o sea que mostraste unos gráficos que habían, algunas especies de planta habían recibido más visitas, sí. Te quería preguntar si ahí tuviste en cuenta la abundancia de las abejas silvestres. Claro. ¿En qué sentido la tuve en cuenta, perdón? Claro, porque, o sea, recibieron más visitas porque las nativas, o sea, porque las exóticas forrajean más o porque son más abundantes. Claro. Bueno, esa pregunta está buenísima y también la planteamos un poco en la discusión de los resultados, digamos, de la tesis, que es vinculado a que obviamente nosotros lo que no podemos saber por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, es si las visitas responden a la densidad de las especies, particularmente, o si en realidad vos ya estás viendo un desplazamiento de especies. Es decir, nosotros evaluamos las tasas de visitas a las densidades actuales, algo que me faltó aclarar en ese punto, y que fue importante, y me viene bien la pregunta, perdón, es que la densidad de la abeja melífera en ese sitio en particular es baja. Entonces los que incluimos fueron colmenas, que fueron mantenidas para incrementar la densidad de abeja melífera y que era un valor importante, ¿sí? Y acá tuve la ayuda mucho de Guillermo Huerta y Alejandro Tocolesi, que bueno, son los que nos permitieron que esas colmenas estén presentes, que justo me faltó decirlo. Entonces, lo que no sabemos es si la tasa de visita, no encontramos una relación negativa entre la tasa de visita de abejas invasoras y de visitantes nativos, lo cual nosotros una relación negativa uno lo podía intuir como competencia. Claro. Eso no lo encontramos, entonces descartamos la competencia por lo menos con esas variables medidas. Sin embargo, es verdad que uno no puede diferenciar si la respuesta que está viendo, es decir, por ejemplo, si estás viendo menos polinizadores nativos, es porque está ocurriendo directamente un desplazamiento y esos visitantes nunca llegaron a esas flores. ¿Me explico? Claro, sí, sí. La única forma de hacer eso es hacer otro tipo de estudios que tiene que ver, por ejemplo, con ingresar o sacar colmenas, por ejemplo. Para el caso de abejorros exóticos no lo puedes hacer porque la especie ya está muy naturalizada, su densidad es alta, pero si vos quisieras evaluar eso, podrías llevarlo a cabo midiendo estas respuestas antes del ingreso de las colmenas y después del ingreso de las colmenas. Pero Claro. la verdad que nosotros ese efecto no lo podemos dilucidar, digamos. Claro. Y otra consulta con respecto al objetivo 3. Sí. No me quedó claro la densidad de polinizadores, cuando vos hablabas, sí, de densidad de polinizadores, no me quedó claro si tu muestreo había sido sobre visitas florales o mediste la abundancia de las poblaciones contra ambas, o no me quedó claro eso. Bien, nosotros para estimar la densidad utilizamos ambos censos. Por un lado, nosotros cada 15-20 días censábamos la disponibilidad de flores de todas las especies en cada parcela. Teníamos 2 subparcelas donde medíamos cada 15-20 días, bueno, cuántas especies estaban en flor, el número de flores y extrapolábamos esos valores al nivel de la parcela. Entonces ahí teníamos el valor de cuántas flores teníamos para cada especie por parcela. Luego, todas las semanas medíamos en todas las especies, esas especies que medíamos la densidad, cuál era la tasa de visita de esos visitantes, es decir, cuántos individuos estaban yendo en un periodo de tiempo determinado, 10 minutos. Entonces lo que luego hicimos fue cruzar esos datos, es decir, multiplicarlos para obtener el número de visitantes por flor por el total de flores. Y ahí obteníamos un valor de densidad por parcela.
pero no es que está bien. utilicemos otra metodología, ¿verdad? Podría, no sé, por ejemplo, hacer pan traps, ¿sí? O Claro. perdón, o transectas, no utilizamos esa metodología. Ok, bueno, gracias. Bien, Felicitaciones. gracias. Y en el Anaí complemento mientras alguien se anima a hacer alguna otra pregunta. En el objetivo 2 de las colmenas, nosotros hicimos como muestreos a distintas distancias de las colmenas, en las distintas direcciones, para ver si de alguna manera cuando te acercabas más a las colmenas había más densidad de la abeja y entonces eso podía tener un impacto negativo sobre las abejas nativas y sobre la reproducción de plantas nativas. Y eso tampoco lo encontramos. Que fue un poco las correlaciones que te dijo Juani, que no encontramos asociaciones negativas entre las visitas de los distintos grupos y que básicamente seguían el recurso floral, ¿no? O sea, Bueno, en realidad gracias. las asociaciones eran más positivas porque estaban Mm, asociadas a parches de flores, básicamente. Claro. claro. Donde había Ok, parches de flores, estaban todos los bichos ahí. gracias. Y... Dale, Georg, de paso prende la cámara, así te vemos. Sí, por favor, Georg. Hola. Hola Juan. ¿Qué haces, Muchas Georg? ¿Cómo gracias. andás? Muy bien, por acá. Muy interesante esto, ¿eh? Un placer Que- verte. Bueno, hace tiempo. Y que una pregunta aquí de los visitantes de abejoros y de Sí. abejas melífera que falta abejoros, no, en la figura que tenía ahí, justo. Perfecto. Que ahí no hay abejoros exóticos en repollo. Claro. Es posible comparar visitantes de las abejas silvestres, abejas nativos, digamos, en las flores exóticas, comparar a flores nativas en los lugares donde hay abejores exóticos y no. Me estás tirando la idea de un paper, ¿Me Georg. explico? Gracias. En realidad, sí y no. O sea, una dificultad que tiene ese sitio en particular, y que para mí por eso es que no hay densidad de abejorros exóticos, es la composición de especies. Por ejemplo, los abejorros exóticos se concentran en lo que es Muticia espinosa, que fue una especie estudiada, en Vicia, ¿sí? Y son especies que cuando vos vas a repollo no las encontrás. Entonces, no se puede hacer esa comparación. Sería ideal, en cuanto a un estudio de comparación, esto de respuestas en sitios con y sin densidad de abejas invasoras, la dificultad que tiene eso es que las especies que visitan los abejorros exóticos no abundan en ese sitio. Capaz se podría encontrar una especie puntual, y está buenísima la idea, y voy a evaluar a ver si hay alguna, pero por lo menos así a simple vista no, porque no comparten especies. Y en base yo creo que eso está modulando la densidad de los abejorros exóticos en esos lugares. Dale, sí. Claro. Bueno. Orián. Orián también está, no te habíamos visto. Orián pregunta, ¿hiciste el enlace con la diversidad funcional? De abejas, me imagino, o de plantas, o de los dos. Hola, ¿me escuchas? Hola, Ori, ¿cómo andás? Hola. Intento de manipular las cosas porque estoy con la pantalla de la TV. Hola, ¿qué tal? Sí, la pregunta es más como, porque sabemos que en general como la abeja melífera y los abejorros son más abejas
que tiene una lengua larga que puede ser más generalista. Así que pueden visitar una diversidad de plantas que puede ser superior de una abeja nativa que puede ser muy específica. Así que no sé si tienes como análisis o algo así que puede ver si finalmente tus abejas exóticas se enfocan más en las especies tal vez nativas como cualquiera, o si usa toda la diversidad, o si tus abejas silvestres al final están más específicas y entonces tiene de principio una diversidad de planta que puede usar como más restricta. No sé si es muy claro. No, perfecto. Me gusta porque me están tirando ideas de papers y cómo continuar la investigación de los datos, así que ya gracias. Claro. Al respecto, no hicimos ese análisis. Sí, y esto lo charlamos ayer con Juan Pablo Torreta, que es mi codirector, que probablemente ese atributo vinculado sí a la capacidad de extraer los recursos según la profundidad de la corola, digamos, de cierta forma, puede estar modulando estas respuestas y, por ejemplo, hoy en día, o por lo menos lo que nosotros evaluamos, es la densidad de Bombus terrestris es muchísimo más alta que la de Bombus ruderatus. Es decir, uno de los abejorros exóticos en densidad por lo menos lo está superando, y nosotros eso lo vemos en la tasa de visita. Y creemos que es por esta capacidad de no estar, digamos, especializado, a diferencia de Bombus ruderatus, en flores con corolas ya más alargadas, ¿sí? Y esto le da más plasticidad. Pero no evaluamos si esto se correlaciona con los atributos de las flores. No, eso no lo evaluamos. Pero que tranquilamente podría estar ocurriendo, sí. Sí, sí, a simple vista uno lo que ve es que, si bien comparten especies, la superposición del nicho de especies utilizadas entre la abeja melífera y los abejorros exóticos no es exacta. ¿Sí? Por ejemplo, una de las especies que estudiamos es Oxalis valdiviensis, ¿sí? Es un trébol, digamos, y claramente los abejorros exóticos no la visitan mucho, no la prefieren. En cambio, la abeja melífera sí. Porque ya vi que tienes 3 plantas y la tercera es como un cardus. Claro. No sé en español el nombre, pero el género es creo cardus. Y eso en Francia también es así la tercera. Es el Cision vulgar, esa. Que en Europa y en Francia también hay muchas visitas de abejorro y de abeja melífera, o de unos géneros de abeja silvestre, pero que son más específicas. Y hay otras silvestres que nunca van a encontrar en este tipo de plantas. Y Oxalis y Mustia tiene como estructura más especial que seguramente no funciona con todas las tallas o toda estructura como morfológica de las abejas. Exacto. Sí, Sí, yo creo que ahí también, en el caso de Cirsium, qué atributo está pesando más que otro es difícil determinar, pero por un lado, el color de la flor creo que influye, porque lo que se sabe es que los abejorros prefieren la gama de colores más azulados violáceos, ¿sí? Que la abeja melífera. Si bien los dos prefieren, por lo menos es más acentuado en los abejorros. Y eso creo que está también influyendo en la elección de esa especie. La realidad también lo que pasa muchas veces es que el cardo es una especie súper exitosa y ofrece gran cantidad de néctar. Las abejas invasoras tienen esta capacidad de seleccionar el recurso, ¿sí? Entonces también esa es otra pata de la mesa, que es una planta rica en recursos y las abejas invasoras saben concentrar su densidad justamente en ese recurso. Además, tus abejas invasoras son sociales. Claro. Entonces, su manera de colectar los recursos, como el néctar o el polen, puede ser re distinta de las silvestres, que usa solamente poco para hacer su nido y como no necesita tanto, es para ella. Que las sociales tiene otra lógica y se puede enfocar a un momento en unas flores, en un recurso, como lo hace mucho la abeja melífera. Por eso, para maximizar a un tiempo un recurso muy abundante a otra. Así que
Por eso el Cirsion en general viene en Pachi. Así Exacto. Bueno, algo que no comenté y está buenísimo lo traigas, que es que lo que nosotros encontramos es que los abejorros y la abeja melífera, que es un comportamiento que no es habitual, que es lo que mencionaba en el primer objetivo, que es la competencia por interferencia. Uno cuando evalúa la visita en cardo, ve que se pelean, o por lo menos en algunos casos, los abejorros exóticos y la abeja melífera por quedarse en esa flor. Medio que se empujan, digamos. Entonces están compitiendo por el lugar de esa posición. Entonces claramente las aves están seleccionando ese recurso, de tal manera que también los lleva a competir. Por lo menos de manera física al momento de visitar una flor. No es lo más frecuente, pero yo por lo menos en 6 censos de visita. La idea es, bueno, en el objetivo 3, este sería como un primer producto de esa gran base de datos de 4 años, que tiene, como dijo Juani, censos semanales, tanto de plantas como polinizadores, y se pudo evaluar una gran diversidad de grupos, tanto de hormigas como de escarabajos, de moscas, etc. Y entonces esa base de datos tiene mucha riqueza para seguir explorando, pero bueno, pusimos un límite en la tesis hasta acá, ¿no? Y una cosa bien interesante que generalmente no es muy abarcada es esta cuestión fenológica, de cómo ocurren las cosas dentro de la estación, ¿no? Así que está buenísimo, como las preguntas de Orián son parte de las cosas también que podemos seguir analizando en esta base de datos. Ahí Georg tiene otra pregunta, y bueno, con la pregunta de Georg por ahí cerramos, ¿te parece? Perfecto. Solo una preguntita. Gracias, Ori. Sí, sabes si el bombo terrestre roba más néctar, o si viste eso, si roba más néctar que los bombos nativos. Bien, Georg. En cuanto a bombos nativos, lo que es bombus dalbomi, ¿sí? Es muy difícil de verlo, por lo menos en los sitios que nosotros muestramos con Caro, es prácticamente inexistente. Yo solamente he visto las reinas en Latirus, y está buenísima la pregunta, porque es verdad. Las reinas solamente las vi en Latirus. Latirus es una herbácea que florece más al principio de la temporada, digamos, cuando están las reinas, digamos, de abejorros volando. Y ahí lo que uno observa son las reinas bombo dalbomis, las hemos visto, ¿sí? Ya las obreras es muy difícil de ver alguna, y ellas visitan legítimamente las flores, pero Bombus terrestris hace robo secundario y Apis mellifera se aprovecha hace robo primario y Apis mellifera se aprovecha del robo primario, hace robo secundario. ¿Sí? Ese es un caso puntual en que ocurre, pero está solamente acotado el periodo en que vos ves las reinas de Bombus dalbomi volando, ¿sí? Preparándose para establecer los nidos, digamos. Después ya como no vimos obreras, esa cuestión de robo es muy difícil de evaluar. Bombus terrestris hace mucho robo de vicia, ¿sí? Es una especie, es una enredadera, y hace muchísimo robo, se lo ve casi siempre. Y Apis se aprovecha también, hace robo secundario. Apis no tiene la capacidad de hacer robo primario, no puede perforar por su cuenta la corola. Entonces aprovecha donde Bombus hace robo para hacer robo secundario. Bien, gracias. ¿Y el melífera puede polinizar así la planta? ¿O solo va ahí a robo secundario? En ese caso yo la vi, mira, tendría que chequear censo por censo, pero a simple vista te diría que la mayoría de visitas son robo secundario. Vale. No visita legítimamente. Porque encima es una flor, ya morfológicamente es difícil para el melífera acceder, tiene que levantar toda la estructura de los pétalos y pasar. Entonces directamente no lo hace. Bien. Bueno, gracias. Felicitaciones. Gracias. Un placer ver tanta gente que uno compartió. La verdad que sí. Y en Europa no envejecen, parece. No, yo sí.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí ya nos quedan registrados también sus emails y les vamos a seguir informando de próximos seminarios en temas afines. Como mínimo por mes tenemos 2 seminarios en IRNAD, uno que brinda un integrante de IRNAD y otro que brinda un externo o externa, y los vamos a ir difundiendo y todos quedan grabados también en el canal de YouTube y luego les vamos a compartir el enlace. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y gracias Juani y bueno, éxito. No, al contrario, gracias por la oportunidad. Con la entrega de la tesis. Gracias. Nos vemos, chao. Un abrazo grande para todos, nos vemos.